hoy es el Día Mundial del Podcast. Esta forma de que la gente utiliza la red para comunicar sus ideas, sus logros, sus ambiciones, sus ilusiones, sus odios, sus querencias, el podcast. ¿Cómo podemos definir el podcast, Guillermo? Bueno, el podcast, fíjate que tiene una definición bien interesante. El podcast, como empezó todo en el tema del iPod, ese dispositivo que lanzó la empresa Apple hace varios años. Y por ahí tengo uno guardado. Fíjate, y por ahí podías eventualmente bajar un podcast para poderlo reproducir. Entonces, es la conjunción entre el iPod y el broadcast. Y de ahí sale lo que significa un podcast. Y al final del día, el podcast que nació que se festeja el 30 de septiembre, un día como hoy, fue en agosto del año 2000, cuando se empezó a utilizar este tipo de formato, cuando el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra transmitió en vivo un programa y esto luego se podía descargar, se grababa y se descargaba, y eso dio inicio a lo que ahora conocemos como podcast, que curiosamente es la evolución de lo que viene siendo escribir un blog. Entonces, para hacerlo más sencillo, pues le dabas vida con audio y le dabas la entonación, eventualmente efectos de sonido y todo eso. Únicamente es con audio. El podcast normalmente es con audio. Pero quiero aprovechar, la gente puede ver el podcast de este programa en audio, en Spotify. Creo que también estamos en Apple, pero en Spotify estamos bajo Eduardo Ruiz Gili y pueden estar escuchando generalmente un día después el audio del programa completito, ¿eh? Tal cual, exactamente. Entonces, es estrictamente con audio, puede tener cualquier efecto de sonido, música y todo, para hacerlo bastante más interesante. Ok, ¿cuáles son las principales plataformas de podcast? Bueno, la primera que salió fue la de Apple, pero Google, Amazon, iHeart, Spotify, Patreon, Himalaya, TuneIn. Ahora hay una gran cantidad de plataformas donde los podcasts se pueden almacenar. Una cuestión muy importante es que el podcast se almacena o en una página o en una plataforma para que lo puedas descargar y va llevando toda la estadística de qué tanto se va demandando ese podcast, o sea, qué tanto se descarga, se escucha, etcétera. Ahora, hay una numeralia bien interesante. Por ejemplo, según el banco BBVA, que tiene un sitio muy interesante de tecnología, dice que por lo menos hay 1,000 millones de personas que escuchan podcast en el mundo. Wow. Y que esto puede crecer entre un 25 y un 30% en los próximos 5 años. La empresa, la consultora Deloitte, antes de la pandemia pronosticaba que los ingresos de los podcasts en 2020 podrían haber llegado a los 1,000 millones de dólares también. Luego también se considera que durante el primer semestre del 2020, durante esta época de la pandemia, el podcast creció en un 94%. Es decir, realmente estamos ante una forma de compartir contenido que es verdaderamente interesante y con un crecimiento que puede ser también bastante y es muy curioso, porque uno creería que la gente está yendo siempre a algo de video, pero yo escucho podcasts cuando estoy manejando, por ejemplo, audiolibros o podcasts cuando estoy manejando. Cuando no quiero cansar más la vista de lo que te deja ya la computadora, ¿verdad? Escucho podcasts. Sigue siendo muy válido el medio. Claro, fíjate que es exactamente un fenómeno bien interesante y se parece a lo que viene siendo entre el radio y la televisión. Ambos pueden convivir. Adelante, primero, Eduardo Sodi, tenías una pregunta. Rapidísimo, hablaste de ingresos por publicidad, es decir, ¿cómo se obtienen los ingresos? Si estás en el podcast, estamos escuchando el programa de Eduardo, ¿en qué momento? ¿Por qué se dan los ingresos? Los ingresos se pueden dar por publicidad o se puede dar porque tú patrocines o tú les estés depositando a los podcasts. Sobre todo hay plataformas como Patreon que permiten que tú estés suscrito y con pago para estar bajando el contenido. Así más o menos se da, ¿de acuerdo? Félix. Fíjate que a últimas fechas Spotify le está metiendo mucha leña al tema de los podcasts. Ha diseñado, por ejemplo, ahora hay, y no solo Spotify, ahí en general,
hay por temas que le están metiendo muchísima producción de audio y entonces te hablan, por ejemplo, de fantasmas, ¿no? Y entonces le meten toda la producción y entonces tú vas en el coche y vas oyendo como le dan fade como si pasaran los fantasmas de un lado para otro. Son como programas, son como radionovelas. Radionovelas, de los exactamente. 30 y de los 40, efectos, etcétera. Son muy te envuelven en la producción, la están haciendo muy bien. Y es que es el chiste, Félix, que le pongan todos los efectos, porque si no, en algún momento sería un tanto aburrido, sería muy plano estar escuchando una sola voz. Tiene que haber preferentemente varias voces, y etcétera, ¿no? Ahora, aunque en un principio era una cuestión donde era experimental y era por gente que pues no era profesional en el medio, los podcasts han sido adoptados por gente de todo tipo, políticos, deportistas, expresidentes, presidentes, actores, etcétera. Las grandes personalidades ya han pasado por los podcasts. Inclusive Mario Vargas Llosa atiende un podcast o lidera un podcast en su mismo Perú, ¿no? Ahora, algo que puede ser realmente curioso. ¿Cuáles son las naciones que escuchan más podcasts? Bueno, hay una encuesta y dicen que en Suecia 47% de ellos escuchan al menos un podcast. Brasil e Irlanda un 40%, y luego 34% es de los mexicanos, canadienses, estadounidenses y españoles los que atienden el consumo de un podcast de forma regular. China un 19% y Japón un 5%. Entonces, lo que sí es un hecho es que es una plataforma de compartir contenido, de estar haciendo una experiencia muy interesante que ha crecido más. Lo que eventualmente tendríamos que empezar a contrastar es, ¿realmente el podcast llegó para quedarse? ¿Realmente el podcast ante el video va a poder sobrevivir? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ya está hasta Tres Patines de podcast, ¿no? Exactamente. Realmente es lo que estaríamos viendo, ¿no? El podcast. Por ejemplo, Eduardo debería hacer un podcast sobre asesoría legal. Ándale, exactamente. Casos de... Te voy a pedir auxilio, tocayo, sí. Félix Loperena debería hacer un podcast de comidas en restaurantes. De comidas en restaurantes fifís. Exactamente, y que vaya dando el menú, que vaya dando el chef que hizo la receta, en fin, ¿no? Bueno, al final del día lo que tenemos es una forma muy interesante de poder seguir consumiendo contenidos, y hay contenidos y hay podcasts que son sumamente interesantes. Solamente les dejo, hay 1.5 millones de programas en todas esas plataformas que citamos. Podcast, bien, gracias. Hay bastantes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.